En este verano venimos cantando, a Dios alabando, a Cristo exaltando. Venimos danzando, siempre celebrando un nuevo camino Cristo nos ha dado. Vive la mañana, vive la mañana. 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 Iniciando tercera hora, Vive la Mañana, lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana. Kiara, Esteban, Rafa, te hacen compañía a través del 88.1 FM, 41 años en el aire. Oiga, usted manténgase conectaditos con nosotros, que tenemos una conversación entre amigos que yo creo que debemos de prestarle atención. Kiara, cuéntame. Y es que vamos a tener un momento para reflexionar sobre y reaccionar sobre un video que comparte, esto es un reel solamente de un minutito, de Daniela Galliano Music, donde ella trae una información, una historia que sería importante que podamos escuchar y luego entonces reaccionar. Producción, por favor. Un hombre olvidó poner su celular en silencio. Sonó tan fuerte en la iglesia durante la predicación, el pastor lo regañó. Los adoradores lo amonestaron después del servicio por interrumpir. Su esposa siguió sermoneando por su descuido durante todo el camino a casa. Sus amigos y familiares sacudían la cabeza de lado a lado, disgustados. Se podía ver la vergüenza y humillación en su rostro. Nunca volvió a pisar la iglesia después del servicio de ese domingo. Esa misma noche este hombre fue a un bar. Seguía nervioso, todavía estaba temblando. Derramó su bebida en la mesa, la botella cayó por accidente y salpicó a algunas personas que estaban allí cerca. Estas personas corrieron hacia él. Él cerró los ojos esperando un bombardeo de palabras o bofetadas a cambio. Pero en vez de esto llegaron a preguntarle si se había cortado con la botella rota. El mesero se disculpó y le dio una servilleta para que se limpiara. El conserje trapeó el piso. La gerente se acercó y le dio una bebida de cortesía. Lo abrazó y le dijo: no te preocupes, ¿quién no comete errores? Desde entonces este hombre no deja de ir a este bar. Saben, a veces nuestra actitud como creyentes lleva almas al infierno. Podemos marcar la diferencia en la forma que tratamos a las personas, especialmente cuando cometen errores. Un hombre olvidó poner su celular en silencio. Sonó tan fuerte en la iglesia durante la predicación, el pastor lo regañó. Los adoradores lo amonestaron. Todito. Y es que este hombre pone su celular en silencio, pero fue luego de, pues, que sonó en medio del servicio. Y entonces recibió un sinnúmero de respuestas no favorables, donde hizo que ese espacio de la iglesia no fuese el lugar donde él se sentía cómodo. Claro, claro. Creo que una historia que se puede ver reflejada en distintos escenarios y en distintas situaciones, donde a veces no nos damos cuenta de cuánto puede trascender nuestras acciones. Nos quedamos simplemente viendo en el momento, la acción en el momento, los resultados inmediatos, pero no sabemos cuánto eso puede trascender luego. Y tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Usando esto de metáfora, de historia, de anécdota, cómo tenemos que tener cuidado. Y creo que esto nos aplica a todos independientemente. Aquí esto no es para ¿cómo es? Rociar a un sector. No, esto nos cae, creo que a todos de alguna forma o de otra. A veces no tenemos el tacto, la delicadeza de cómo llegar a la gente, cómo a lo mejor corregir cosas. Pues repito, empezando por mí, empezando por nosotros. O sea, esto nos rocea a todos de alguna forma o de otra. Aún queriendo hacer las cosas con buenas intenciones. Hay muchas cosas que se hacen con buenas intenciones, pero de verdad, pues la otra cara de la moneda es que uno no sabe cuánto eso puede trascender y hay que tener ese tacto, ese cuidado, esa deferencia en cómo uno comunica ciertas cosas. Y vuelvo y repito, estamos hablando de esta historia que está contando Daniela, pero puede ocurrir en otras áreas de nuestra vida, dentro
del ámbito cristiano, ¿verdad? Tú sabes que cuando estábamos escuchando esta historia, me hizo recordar un versículo de Lucas, lo quise buscar, capítulo 17, del 1 al 2, y es que dice que es imposible que no vengan tropiezos, ¿verdad?, en la vida. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Muchas veces nosotros tenemos que callar cosas que decimos, mira, ese comentario ahora mismo no va a edificar. Claro. Yo puedo tener mi forma de pensar, ¿verdad?, y criterios teológicos o escatológicos, depende de lo que estemos hablando. Claro. Y hay veces que, pues, si no, la otra persona no tiene la madurez para escucharlo, puedo confundir, puedo afectar. También tengo que detenerme. Entonces, eso me hace pensar en lo que es el evangelismo dentro de la iglesia. Pensamos que solamente vamos a ir afuera. Y estamos hablando de la iglesia en general, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, no solamente dentro de un templo, sino que ¿qué yo tengo que hacer para yo poder ayudar a hacer de escalón en vez de tropiezo? Sí. Esto nos pasa dentro de la iglesia, como contó la historia, pero también nos pasa fuera de la iglesia. Cuántas cosas se disparan, ¿verdad? Pero se postean en las redes sociales, que no tenemos noción exacta de cuánto esto puede trascender. Hay gente que son más fuertes, son más maduras espiritualmente y pueden decir, bendito, él o ella están en proceso de experimentar. Y hablando de nosotros como cristianos, tenemos que madurar en ese aspecto. Mire, si nosotros fuéramos a contestar todas las críticas que nos tiraran o nos han tirado, pues tendríamos que coger un buen rato, un programa entero. Uno tiene que entender que cada cual está en su proceso de madurez y está en su proceso de crecimiento. Hay unos que están en un proceso de iniciar esto y aprenden a veces conceptos y cosas erróneas. Yo he tenido hasta, gente cercana que han dicho cosas en las redes sociales que uno podría decir, pues me duele, o podría contestar, pero es el buen momento de demostrar madurez y decir, en algún momento estuve ahí, lo entiendo, no debe de hacerlo, no debemos de ser, yo le llamo los tirapiedras, ahí, y eso creo que abundan mucho, ¿verdad? Abundan evangelistas, pastores, y nosotros como ovejas también abundan los tirapiedras. Eso es normal que ocurra. ¿Es correcto? No es correcto. Se ha normalizado. No es correcto. No debería ser. No es correcto. Lo hemos normalizado. Lo que no es, no vamos a alimentar o a trabajar o a atacar o simplemente argumentar cuando no es un foro correcto o serio. Las redes sociales son la plaza del antes. Wow. La plaza de antes, digo, todavía tenemos las plazas, lo que quiero decir, ¿verdad? Antes nos reuníamos en la plaza. Yo recuerdo cuando joven. ¡Ay! Me dolió. Que cuando salía de la escuela, pues todos los panas nos íbamos para la plaza a tomar icy, a jugar en las maquinitas, en la esquinita, allí en Guayama. Saludos a la gente de Guayama. Pueden recordar eso, en la esquinita allí donde comprábamos los icy y las maquinitas. Y los adultos pues se sentaban allí a chacharachear. ¿Verdad? A dialogar. Al chismoteo. Chismoteo también. Eso pasaba de todo. Con empanadilla. Yeah. ¿Cómo se llama? El icy. Lo que ven cono. Se me escapa el nombre. Piragua. Había piragüeros en
todas las plazas, o casi todas las plazas, ¿verdad? Ya eso se ha desaparecido. O sea, teníamos esas conversaciones en la plaza, coloquialmente, y unos de acuerdo en un área de la política, en otro de acuerdo en otro área de la política. Se discutían situaciones o se discutían problemas, pero en la plaza, cuando se tenía que hacer algo serio, a hacer algo serio, ¿dónde se iba? A las universidades, a un simposio, se desafiaba en un ambiente de escuela, en un ambiente serio, en una discusión de radio, de televisión, discusiones serias. Eso era antes, ¿verdad? Sigue siendo así. Lo único que ahora la plaza es las redes sociales. La plaza es las redes sociales. Y hay más gente que eso físicamente. Claro, hay mucho más gente. Y no tengo el contacto físico de la reacción inmediata de la persona que antes se daba. Yo estaba en la plaza y yo veía cómo Kiara reaccionaba y podía leerla en el sentido de saber se molestó, no se molestó, ese tipo de cosas. Ahora no, ahora tú escribes y es la fuerza para muchos, como no utilizan el camino que, como decía Carlos Vélez, ¿verdad? El camino de esfuerzo, o sea, el camino largo de esforzarse y a lo mejor hacer lo correcto probablemente toma más tiempo, poder contactar, poder dialogar, poder hacer esto más serio. Pues cogen las redes sociales y por ahí tiran lo que sea sin tener ese tacto y ese puedo decir también deferencia o ese cuidado, debo decir, ¿verdad? Ese cuidado de a cuánta gente uno puede afectar. Esto, pues repito, uno como que lo va aprendiendo con el tiempo y cuando uno se va relacionando con gente. Eso que como que tenemos que tener esto de perspectiva dentro de nuestras iglesias, cómo uno comunica ciertas cosas, cómo uno va corrigiendo. Y obviamente fuera de la iglesia, como dije al inicio, esto nos baña todo. O sea, a veces uno sin pensar los resultados, uno a lo mejor también dice cosas que no debería lanza hacer y lanza. Entonces, vuelvo, repito, ahí entra, no todo el mundo es tan maduro, pero deberíamos de entrar como cristianos a decir, bueno, está en su proceso, me pasa mucho. La tentación es fuerte de contestar, entrar a las redes, contestar muchas cosas, pero tenemos que crecer en esa área y decir, está en su proceso, Dios va a ir trabajando en ello y saber que la otra cara de la moneda es que si va a utilizar las redes sociales, si va a utilizar un medio de comunicación, si va a utilizar algo o va a corregir, vamos a tener en cuenta cuáles son esas consecuencias y vamos mejor a decir lo que se debe de hacer que lo que no se debe de hacer. Es una recomendación. Yo creo que en algún momento dado tenemos que decidir, Kiara, Esteban, si vamos a ser samaritanos o fariseos en la ejecución. En algún momento determinado como que nos encontramos en ese desafío. O sea, me refiero a cómo vamos a reaccionar. La pregunta sería, como dice Esteban, el desafío que tenemos delante de nosotros es cómo vamos a filtrarlo. Fíjate que, bueno, Jaime Barceló es un ejemplo de ese proceso, donde cuando tuvo su desafío grande de fe, prácticamente el cuerpo de Cristo, una gran parte del liderazgo, ¿verdad? No tuvo piedad. Y a eso se le añade la prensa que se añadió a eso. Pero hubo otra parte del cuerpo de Cristo que le dijo, no, tranquilo. Yo me identificaba en esa intervención de él porque hay mucha gente que se expuso a ese proceso, a ese juicio desmedido. Y como bien menciona Esteban, y lo quería puntualizar, se normalizó en un momento dado. Los que venimos creciendo, que ya tenemos más de 40 añitos, esa era la línea editorial de nuestros púlpitos, de nuestras grandes personalidades en televisión, en radio. Era una dirección en esa óptica. Y hizo mucho daño y las consecuencias de hoy es que tenemos a un grupo que cree que eso es lo correcto. Que es lo correcto. Y unos han aprendido, otros no. Otros están en proceso. Y a Dios gracias que una generación se levanta
entendiendo que esa no es la manera de tal vez de instruir. Pero esa gran verdad que comparte es cantante también ella, ¿verdad? Sí. De música urbana, es una gran realidad. El desafío que hace Kiara, Esteban, Rafa y Vive la Mañana hoy es ante el momento de emitir un juicio, porque todos somos juicieros, por decirlo así. Ajá, Nos gusta. Emitimos el juicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a emitir? ¿Como un samaritano o como un fariseo? Fíjate, y con esto terminamos, pero realmente a veces se nos olvida mirar a Cristo en otros. Claro. Porque cuando nosotros nos ponemos en la posición, cuando Jesús dice, si le hiciste a alguno de ellos, a mí me lo hiciste, hablando, ¿verdad?, de visitar, de dar comida, de todas esas cosas, pero si también lo llevamos a estos escenarios, yo creo que diríamos menos y actuaríamos más en relación a la empatía, el amor, la ayuda, el detenernos. Ese samaritano hizo tanto, hizo más de lo que podía hacer, incluso culturalmente no se supone ni que reaccionara de esa forma. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos ese reto. Es reto. Sí, es un reto. Es reto porque estamos en una era donde ventilar la forma de pensar, me la tienes que respetar, pero si yo no te respeto la tuya, como quiera me tienes que respetar la mía. Correcto. Es como que algo bien difícil. Sin embargo, yo sé que podemos hacer la diferencia, seguir proclamando a Cristo y que vean a Cristo en nosotros y que seamos pacificadores. Sí. A veces tenemos que, si nos sumergimos realmente en esa línea, y no estamos hablando de que usted no pueda tener diferencias. Yo creo que todos tenemos diferencias. Así es. Eso vamos a tenerla, pero me decía alguien ayer, no, es tenerlas, pero tenerlas con altura. tenerlas con altura y deferencia. Y eso es tan importante porque tenemos mucha gente que no lo hace ni con altura ni con deferencia y en sus palabras no se nota el amor en el proceso. Entonces somos cristianos y levantamos la voz de alguna forma con ciertos criterios y parte de la Biblia en algunos momentos. Sí. Y en otros es lo que me conviene, ahora soy amor. Entonces no, tenemos que ser cristianos en todo el complemento completo, ¿verdad? Cristianos completos en todas las áreas, tener todos los frutos ahí. Es importante. O sea, no en esta conversación voy a dejar el amor atrás. Ay, santo. Voy a dejar la sabiduría un poco. No, tenemos que ser cristianos en todo momento. Tenemos que decir que no podemos tener doble vida y igual repito, esto hay gente que lo está aprendiendo, que está en el proceso. Pero la autoevaluación nunca puede faltar. Exactamente. Eso es el proceso de autoevaluarnos y ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Creo que es importante y decir esto edifica, glorifica a Dios. Beneficia, a Dios le agradaría yo decir eso. Beneficia al cuerpo de Cristo. No usemos el decir la verdad para justificar la piedra que tienes en la mano y la herida que le vas a hacer a otro. ¿Ok? Eso no puede ser así. Yo no puedo decir, por decir la verdad, te hice esa herida. Ojo. Bueno, y queremos cerrar con esta frase que me encontré en las redes de la doctora Liz. Dice que por donde quiera que pases, dejes huellas de amor. Quédate con nosotros aquí en Vive la Mañana porque ya continúa el caballero de las noticias, quien sabe decirnos muchas cosas que pasan dentro y fuera de Puerto Rico con mucho amor. Quédate con nosotros aquí en Vive la Mañana.